Allá cuando en Génesis capítulo 15, Dios le dice a Abraham que le daría la tierra de los amorreos, la tierra de Canaán. Él le dice, no ha llegado al colmo la maldad de los amorreos todavía. Y tenía Abraham aproximadamente cerca de como de 86 años, por ahí andaba, entre los 80 y 86 años. Y vivió Abraham 175 años. Estamos hablando que ahí, más 300, 430 que estuvo en Israel, 430 más 40 que duraron, son 470 más 80 y algo de años, aproximadamente 500 años Dios esperó a esa gente. Pero hubo un momento en que la maldad se desbordó. El homosexualismo está desbordado hoy en día. Y es algo que la misma humanidad lo está aceptando. Hay pastores que dicen que son pastores, que el que se casen entre el mismo sexo no es pecado. Lo ven como normal. Pastores presbiterianos, bautistas, pentecostales, están diciendo en otras partes del mundo, en Estados Unidos, que eso es normal, que no hay problema. Pastores están aceptando el pecado dentro de la iglesia. Nosotros le llamamos muchas veces pecado a poner luces o a venir peinado de una forma o vestido de una forma. Pero los pecados graves que se han introducido en la iglesia con la tolerancia de muchos pseudo pastores ha hecho que el Señor en este momento decida cobrarnos un juicio. La misma naturaleza, somos responsables la iglesia de cuidar. Yo se lo dije en alguna ocasión, cada vez que usted compre un agüita, no la tire. Y Dios sabe que yo guardo mis cosas en la mochila. A veces en la moto yo ando, me tomo un café y meto el vaso plástico en la moto. Y voy a traer a veces a mi hija, me tomo un agua, lo meto ahí en la moto. No boto basura donde quede. Porque somos responsables como iglesia de cuidar el planeta. Están saliendo imágenes ahora de la NASA, como el país de China, de Italia, prácticamente está descontaminado. Los chinos contentos vieron un cielo azul cuando tenían años de no verlo. Los Venecia ahora ya se puede ver el agua un poco transparente. Y decía alguien ahora, la verdadera plaga en este planeta somos los humanos. La maldad ha incrementado tremendamente. Y esto pasaba en el tiempo de Jeroboam. Había demasiada opresión. Los ricos estaban aprovechando y el materialismo estaba gobernando el corazón del pueblo de Israel, de las 10 tribus. Y por eso Dios fue corrigiéndolos poco a poco. Poco a poco. El Salvador ha venido siendo tocado por los juicios de Dios. Y aunque muchos dicen, no, son cosas naturales. No, mentira. Aquel que conoce a Dios y que conoce su palabra, sabe que Dios ha venido a tratar. Poco a poco. Hemos pasado tormentas, ¿se recuerdan? ¿Se recuerda el Mitch, el estuvo que hizo, pero que hizo la gente? Por un tiempo, en el 98. Luego en el 2000 tuvimos los terremotos. Solo en el momento de angustia, pero luego el gobierno hace lo mismo. Y fuimos incrementando. ¿Usted cree que Dios se siente complacido de ver las masacres, las barbaridades que aquí en este país se han hecho de unos muchachos para con otros? La maldad de sacar videos cuando los están matando vivos, picando con corvo. ¿Usted cree que Dios se complace en eso? Dios no se complace. Y Dios nos ha venido a nosotros como salvadoreños poco a poco llevando. Y Dios es tan misericordioso que a pesar de que otras naciones estaban en crisis, nos tenía que llegar. Pero por el momento nosotros no nos ha golpeado. Y esa es la misericordia de Dios. Y no es porque la iglesia de aquí sea mejor que otra, es su pura misericordia. Porque la iglesia aquí en El Salvador hemos pecado. Y aunque hemos pecado, no queremos arrepentirnos. Yo sé que hay pastores que me están escuchando y no van a estar de acuerdo porque sus corazones están endurecidos. Pero hoy más que nunca la iglesia en El Salvador tendría que estar unida. Tendríamos que humillarnos los pastores. Tendríamos que hacerlo, pero no lo está haciendo. La iglesia no lo está haciendo. Y Dios se ha encargado de llevar poco a poco, llevándolo. Y le quiero hablar de ello. En el capítulo que estamos viendo, en el capítulo 4, el Señor primero les habló en el versículo 1, mire, le dice, oí esta palabra, vacas de Basán, que estáis en el monte de Samaria, que oprimís a los pobres y quebrantáis a los menesterosos, que decís
a vuestros señores, traed y beberemos. Les está hablando a las mujeres de estos millonarios de ese entonces. Le está diciendo vacas de Basán. Basán era una parte de la Transjordania, del otro lado del río Jordán. Era una parte donde era especial para los ganados. La media tribu de Manasés se quedó en esa parte de Rubén, porque vieron a Moisés, le dijeron, aquí es bueno para levantar ovejas, porque es un lugar que era muy fecundo por la hierba. Entonces Dios les está diciendo, vacas de Basán, a las esposas les está hablando aquí. Y luego le dice el 2, Jehová el Señor juró por su santidad, y aquí vienen sobre vosotras días en que os llevarán con ganchos y a vuestros descendientes con anzuelos de pescador, y saldréis por las brechas una tras otra y seréis echadas del palacio, dice Jehová. Esta gente tenía plata suficiente, esta gente tenía una posición económica muy fuerte, estaba rodeada de lujos, pero ante Dios estaban oprimiendo al pobre, al menesteroso, se estaban aprovechando del más necesitado. Y la iglesia ha caído en eso. Muchos pastores están bolseando a la gente. Muchos pastores se están aprovechando de sacarle hasta el último centavo a la gente. Se están aprovechando, se han enriquecido y están deshonrando el evangelio y el nombre de Dios. Y Dios tuvo que decirle a ella, vendrá un día en que a ustedes se la van a llevar con garfio. Y eso pasó cuando Asiria llegó, porque cuando Asiria conquistó estas 10 tribus, empezaron a meterle garfios desnudos y a jalarlos. Sufrieron mucho, porque la palabra de Dios se va a cumplir, se oponga quien se oponga, la palabra de Dios va a cumplirse. Y luego le dice diciendo, en el 4, id a Betel y prevaricad, aumentad en Gilgal la rebelión, y traed de mañana vuestros sacrificios y vuestros diezmos cada 3 días, y ofreced sacrificios de alabanza con pan leudado, y proclamad, publicad ofrendas voluntarias, pues que así lo queréis, hijos de Israel, dice Jehová el Señor. Él les estaba diciendo en esta porción, vayan a Betel, prevariquen, ignoren el mandamiento, hagan lo que quieran, aumenten en Gilgal la rebelión, sigan. Irónicamente le está hablando el profeta a la nación de Israel, y ofrezcan sacrificios de alabanza con pan leudado. El pan no tenía que ser leudado, porque la levadura representa el pecado. Y proclamad, publicad ofrendas voluntarias, pues que así lo queréis. Si ustedes hacen, háganlo. Pero a mí no me interesan los ritos que ustedes están haciendo. A mí no me interesa que ustedes solo sean una pantalla. A mí no me interesa que ustedes hagan las cosas de apariencia. Yo lo que necesito es que sus corazones se vuelvan a mí. Porque en ese entonces que esa gente tenía plata, era fácil, 5 ovejas y sacrifíquenlas. Tanto diezmo. Ahí le está diciendo, es lo que ustedes quieren. Ustedes piensan que yo les estoy pidiendo animales y diezmos y yo me siento conocido con eso. Muchos en las iglesias piensan que con el diezmo es suficiente. A Dios no le interesa tu dinero. Te lo voy a aclarar esta noche y te lo he dicho muchas veces. A Dios no le interesa tu dinero. A Dios lo que le interesa es un corazón sincero para con Él. Un corazón obediente. Él no está interesado en tu dinero. Pero eso no implica que tú vas a dejar de ser responsable sabiendo que la obra necesita para que avance. Pero cada vez que tú des tu diezmo o tus ofrendas, dalo con un corazón agradecido y dalo para Dios, porque Dios nunca se quedará con nada. Dios no lo va a levantar que tú traigas el montón de diezmo y que te involucres en todo. Dios lo que espera es un corazón obediente en tu iglesia. Es lo que espera de nosotros, un corazón obediente. Y por eso les hablo y les digo, vayan a Betel, prediquen, hagan caso omiso de la palabra. Hagan sus diezmos. A Dios no le entera. Eso ustedes háganlo. Pero yo no me siento complacido. Y Dios trató con este pueblo y empezó poco a poco. Y mire lo que le dice. Ojices limpios en vuestras ciudades y hubo falta de pan en todos vuestros pueblos, mas no volvisteis a mí. Le quité todo su sustento, los metí en pobreza, no tenían que comer. Y yo dijo Dios, a pesar de que le voy a hacer eso, yo espero que con eso van a entender que van a volverse a mí. Y dice, no se volvieron a mí. Los metí a aguantar hambre, estaban a dientes limpios, no tenían nada que comer. Y Dios dijo, voy a apretar para que ellos se vuelvan a mí, pero no se volvieron a mí. Y gradualmente Dios aumentando las cosas. Vino El Salvador, Mitch. Vino en el 86, luego en el 90, y han venido calamidades. Vino el Stan, vino el Adrián, vinieron los terremotos. Y la iglesia no se volvió. Solo hacía una apariencia como en Oseas que se volvía. Un falso arrepentimiento, pero no se volvió. La iglesia siguió, porque la iglesia es un materialismo. La iglesia ha querido hoy en día tener el mejor templo, el mejor teclado, el mejor micrófono.
querido tener el mejor silla, ha querido tener los mejores, que tienes que darme cuenta que en una iglesia teniendo una pantalla de $25,000, $25,000 por una pantalla. ¿Qué hiciéramos nosotros con $1,000 mensuales para misiones? ¿Qué hiciésemos? ¿A cuántas iglesias no ayudaríamos? Y ustedes saben que como iglesia ayudamos. ¿Qué hiciéramos? Y quiere en su mente, ese pastor dice que quiere tener otras 2 pantallas de $25,000, una a cada lado, $75,000, por el deseo de ser grande. ¿Ah? Cuando hay tanta gente necesitada, porque creen que están haciendo la obra de Dios llenándose de lujos, y porque Dios merece lo mejor, pero no se preparan en sus corazones para darle lo mejor, porque a Dios no le interesan las cosas materiales. Todo esto se va a quedar. A Dios lo que le interesa de su pueblo es que tenga un corazón obediente y sincero. Eso es lo que espera. Muchos de nosotros estamos preocupados. Yo hablaba con los jóvenes temprano y tienen miedo. Sí, tenemos miedo. ¿Por qué tienen miedo? Porque no han cumplido lo que la palabra dice. El apóstol Pablo, Juan les escribe en la primera epístola de Juan capítulo 5, les está diciendo: os escribo a vosotros jóvenes porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros. En los jóvenes la palabra de Dios tiene que estar bien cimentada. Los jóvenes tienen que conocer la Biblia, pero no lo han hecho, y por eso sienten temor, porque no les ha importado la palabra. No le han dado la importancia a la palabra, le han dado importancia a otras cosas menos a la palabra. Y aquí mismo en este capítulo, cuando Dios envía el juicio sobre Judá, porque antes enviado en el capítulo 1 y 2 está hablando del juicio de Dios sobre las naciones, sobre los filisteos, sobre los asirios, pero en el 2:4 está diciendo: así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Judá y por el 4º no revocaré su castigo, porque menospreciaron la ley de Jehová. En el 2:4 menospreciaron la ley de Jehová y no guardaron sus ordenanzas, y les hicieron orar sus mentiras, en pos de los cuales anduvieron sus padres. Menospreciaron la palabra, y por eso yo no revoco el castigo, porque si hay algo que a Dios le molesta, que su iglesia menosprecie la palabra, que teniendo la palabra no le dé importancia de vida. Y a muchos no les gusta que se les diga eso, pero es una realidad. Si tú no le das importancia a la palabra, teniendo Biblia, no la lees, no la estudias, estás menospreciando la palabra del Señor. Y la palabra del Señor no es cualquier cosa. La palabra de Dios permanece para siempre. Tú y yo vamos a entregar cuentas un día, pero iglesia, necesitamos despertar. Muchos están atemorizados hoy en día. Entonces vino Dios en el capítulo 4, volvamos, diciendo: los tuve a diente limpio y ustedes no les importó. Los hice aguantar hambre, pero no quisieron. Muchos estamos mal financieramente, a veces estamos mal económicamente, no tenemos, a veces no pasamos de comer lo mismo, pero no nos volvemos a Dios, porque no entendemos de que Dios quiere un corazón obediente. No nos volvemos. Mire, hoy en día andan muchos con este coronavirus, andan preocupados que no tienen ni qué comer. ¿Y cómo voy a hacer? Yo no tengo dinero. Sencillamente es porque no hemos entendido que Dios está tratando con nosotros, que nuestra dependencia no tiene que ser el dinero, nuestra dependencia no tiene que ser los alimentos, nuestra dependencia tiene que ser el Señor. Eso es lo que Dios espera de nosotros. ¿Cuál es el problema? Elías no tenía dinero, no tenía alimentos, pero como Elías era obediente y caminaba en la voluntad de Dios, Dios le mandaba cuervos que le llevaran comida. Y eso va a ser Dios cuando camines en obediencia. Aunque no tengas un 5 en la bolsa, aunque no tengas en la cuenta bancaria, aunque no tengas nada, que tu familia en Estados Unidos, otro país, se olvidó de ti, aunque no tengas alimentos, pero si caminas en obediencia, Dios hará grandes cosas a favor tuyo. Porque Él prometió: no te dejaré ni te desampararé. El primer juicio que Dios le mandó a ellos, les dijo: no, los tuve a diente limpio, no tenían comida. Y luego le sigue diciendo: también os detuve la lluvia 3 meses antes de la siega, e hice llover sobre una ciudad, y sobre otra ciudad no hice llover. Sobre una parte llovió, y la parte sobre la cual no llovió se secó. Y venían 2 o 3 ciudades a una ciudad para beber agua, y no se saciaban. Con todo, no volvisteis a mí. Les mandó la sequía. Primero tuvieron hambre, pero luego les mandó la sequía. Y Dios les echa en cara: hice llover en una ciudad, su misericordia. En una ciudad que llueva y en otra que no llueva, para que tengan agua, pero ustedes no se volvieron a mí. ¿Cuántos de nosotros tenemos sequía en nuestras vidas espirituales? No sequía de agua. Muchos tenemos sequía de muchas cosas y no se volvieron a mí. Nos está apretando Dios de una forma y nos llega con mucha misericordia, pero aún así no queremos volvernos a Dios.
No queremos volvernos a Dios. Queremos seguir viviendo para nosotros. Queremos menospreciar la palabra. Queremos hacer lo que a nosotros nos da la gana. No es así, amado hermano. Porque Dios no es cualquier cosa. Dios es santo. Y si Dios no perdonó a Israel, que fue el pueblo que Él escogió para bendecir a las naciones, no creas que a ti y a mí no va a dejar pasar por alto que menospreciemos las palabras. De que el juicio llega, llega. Y no lo hace porque Dios quiere destruirnos, es porque nos ama. Y lo primero que le envió fue el hambre, lo segundo que le envió fue la sequía. Y sigue el Señor. Y el Adón les dice, pero no se volvieron a mí. Yo dije, con esto les quito la comida para que se vuelvan. No se volvieron. ¿Qué significa eso? Corazones duros. Corazones que ya no tienen sensibilidad, que no diferencian entre lo santo y el pecado. Corazones duros que permiten cualquier cosa en su vida, que ya no saben qué es pecado y que no. Cualquier cosa permiten. No, a Dios no le importa lo de afuera, a Dios le importa solo de adentro. Mentira del diablo. A Dios le importa lo de afuera y le importa lo de adentro. Aquel que anda en comunión con Dios y que quiere obedecer a Dios, a él le importa vestirse como Dios espera, porque sabe que es luz para las naciones, porque sabe que es testimonio para afuera, porque sabe que hasta con el testimonio de nuestra ropa hablamos afuera, porque estamos nosotros deseosos de satisfacernos a nosotros mismos antes que al Señor. Así es el Señor. Él es santo. Pero cuando el corazón se ha endurecido, a ellos no les importó. Los israelitas estaban endurecidos. No les importó no tener comida. Ya pasó. No tenían agua, no importa, ya pasó. No, ellos no tenían tanques como anda. Ellos bebían agua de los ríos, de lo que la lluvia. De eso dependían ellos. Y no cayó agua. En una ciudad hizo llover, en otras no. El Dios soberano actuando. Para que tal vez entiendan, no entendieron. Porque Dios en su misericordia les tuvo paciencia. ¿Y por qué no dejó de caer agua, la lluvia en toda la nación? No. En una ciudad llovía, en otra no llovía. Y es la misericordia de Dios. Por lo menos que se esfuercen un poquito y vayan a traer, pero no los he abandonado todavía. Y luego sigue diciendo, os herí con viento solano y con oruga. La langosta devoró vuestros muchos huertos y vuestras viñas y vuestros higuerales y vuestros olivares, pero nunca os volvisteis a mí, dice Jehová. Les envió la plaga para destruirle toda su cosecha, todo su sostén material, porque para ese entonces los israelitas no eran comerciantes, eran agricultores, dependían de la agricultura. Y Dios les envió una plaga para destruirle todo, para que perdieran todo. Y les decía, pero ustedes nunca se volvieron a mí. Les quité la comida, los tuve con sequía y luego yo les mandé la plaga, pero ustedes nunca se volvieron a mí porque sus corazones estaban endurecidos. Y esta noche, yo no sé a quién está hablando Dios en esta hora, sé que a mí me habló temprano, pero alguno tiene que estar hablando, alguna persona de los que está aquí y está escuchando, Dios le está hablando. Necesitamos volvernos a Dios. Ya mucho nos volvió el pecado. Ya mucho hemos permitido pecado en nuestra vida. Necesitamos volvernos a Dios. No podemos seguir siendo los mismos que hemos sido hasta esta fecha. Que esto del coronavirus que ha entrado al país, en todo el mundo, que nos ponga a reflexionar y a darnos cuenta que nosotros somos frágiles. Mire cómo tiene el coronavirus a todo el mundo, lo tiene de rodillas. A todo el mundo está afligido. ¿Qué va a pasar con los que se queden en la tribulación y se han suelto los 6 sellos del Apocalipsis? Y luego se han las 7 trompetas. Y luego vean las copas de la ira. ¿Qué cree que le espera? Una enfermedad. Lo ha puesto a temblar al mundo entero. Se está tambaleando. ¿Qué va a pasar cuando vengan los juicios de Dios? Y eso lo van a pasar a aquellos que no quisieron rendirse a Dios y caminar en obediencia con el Señor. Qué triste va a ser. Si muchos con esto están temblando, ¿qué va a pasar cuando venga el hambre? Cuando venga ese gran terremoto, cuando vengan las pestes, que el agua se convierte en sangre. ¿Qué va a pasar? Si esto nos tiene en angustia, solo que nos digan que no vamos a poder caminar, nos tienen angustia. ¿Qué va a pasar para los que se queden en la gran tribulación? Pero aún la iglesia no está entendiendo, no quiere entender. Dios le fue en su misericordia poco a poco a Israel, llevándoles poco a poco. Y luego sigue diciendo en el 10. Envié contra vosotros mortandad, tal como en Egipto. Maté a espada a vuestros jóvenes con cautiverio de vuestros caballos. E hice subir el hedor de vuestros campamentos hasta vuestras narices, mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. Les envió la guerra, no entendieron. Y dice que les mató los caballos. Y dice que apestaba eso. Había una plaga. Pero no entendieron. No se volvieron a mí.
No hay nada más triste que Dios tenga que decir: si yo he intentado tratar con esta humanidad, yo los he venido buscando poco a poco con el objetivo de que se vuelvan a mí. ¿Se recuerda aquellos que murieron en el 2004, los del tsunami? ¿Se recuerda? ¿Cuántos murieron? 240,000 murieron de un solo. 240,000 en varios países. Ese tsunami, 2004. 240,000 muertos de una sola vez, y los que murieron sin Cristo directo al Hades. Y es que Dios no está jugando. Si los que estamos jugando al evangelio somos nosotros. Tenemos tiempo para todo, pero nuestra prioridad no es Dios. Escúchame bien, iglesia. Si no te afirmas y si no has nacido de nuevo, no entrarás al reino de los cielos. Y no porque yo lo diga, porque la Biblia dice que aquel que no nació de nuevo no entrará al reino de los cielos. Lo dice la Escritura, y tú tienes que asegurarte que ya naciste de nuevo. Y si ya naciste de nuevo, tú tendrás que demostrar por tu comportamiento y tu búsqueda a Dios que ya lo hiciste, porque si no estás como ellos, que Dios les dijo: todos traigan los diezmos, sigan es lo que ustedes quieren, pero no estoy agradado de ustedes porque su corazón no me lo han entregado. Y muchos en la iglesia hoy en día no le han entregado su corazón a Cristo. Dicen que son cristianos, pero su corazón no se lo han dado. Su prioridad no es Dios. La prioridad es el trabajo, la prioridad es la familia, son los hijos, son el cónyuge, es el dinero. Es toda la prioridad menos Dios. Menos Dios. Pero así muchos están engañados que entrarán al reino de los cielos. No es así. Siento decírtelo, pero no es así, iglesia. Y a ti que me escuchas también en vivo, no es así. Tienes que volverte a Dios. Dios en su misericordia los vino trayendo poco a poco. Primero fue el hambre, luego fue la sequía, después les envió la plaga para destruir toda la agricultura, luego les envió la guerra, les envió peste. No quisieron. Dice el 11: os trastorné como cuando Dios trastornó a Sodoma y Gomorra, y fuiste como tizón escapado del fuego, mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. Como Sodoma y Gomorra. ¿Qué pasaba en Sodoma y Gomorra? Homosexuales, lesbianas, lleno de eso, y los trastorné, pero ustedes no se volvieron a mí. Y es que Dios, todos estos juicios que le dio de Israel, no fue para destruirlos. Yo solo sencillamente quería que ellos entendieran: separados de mí no pueden hacer nada, dijo Jesús en San Juan 15. Dios espera que tú y yo reaccionemos. Iglesia, ¿qué pasaría si esta noche se rapto? ¿Qué pasaría si esta noche suena la trompeta? Siempre lo dicen: tómalo a juego, aunque tú no lo quieras creer. Lo tomes a juego, que Cristo va a venir, la trompeta sonará, y puede sonar en estos días. El mundo está colapsado, el territorio, el terreno se está preparando para que el anticristo surja. Vea la declaración de este Vladimir Putin, vea este presidente ruso, lo que dijo en esta semana. Yo lo publiqué, que es lo que dijo él. Yo conozco la perversidad de Europa y de Occidente. Tienen un plan satánico para ir menguando la humanidad, para irla disminuyendo poco a poco. Y si ustedes no existen esos planes satánicos, verán la ira de Dios, pero también verán mi ira. Hermanos, eso que está pasando en Rusia, póngale atención a eso. Pero antes de poner atención a lo que está pasando en el mundo, por favor, ponle atención a tu comunión con Dios. Ponle atención a cómo está tu vida. No tomes a juego porque estás jugando con tu alma. No tomes a juego esto que está pasando ahorita en el mundo. Dios está hiriendo a esta humanidad. Dios se cansó del pecado. Dios se cansó de esos 56 millones de abortos que se están dando por año. Dios se cansó de esas 6,000 violaciones de niños. Dios se cansó de esos 464,000 homicidios que hay. Dios se cansó de eso. El pecado ha aumentado, pero la iglesia no se da cuenta. Ponle atención a tu vida espiritual, porque la trompeta puede sonar ahora o mañana, pero de que suena, suena. Y si no estás preparado, te vas a lamentar. Si te estás lamentando con el coronavirus, iglesia, y tú que me escuchas en vivo, si te estás lamentando con el coronavirus, te vas a lamentar cuando la trompeta suene y huele, y te vas a dar cuenta que por descuido te quedaste porque no te importó la santidad de Dios. Esto no es un juego. Tienes tiempo todavía. Dios en su misericordia nos lleva paso a paso, como llevaba a Israel. Así lo llevó paso a paso. Les envió el hambre, les envió la sequía, les envió la plaga, les envió la guerra. Los trastornó como a Sodoma y Gomorra, pero no se volvieron a ver. No les importó. Iglesia, por favor, reacciona, que te importe tu alma.
Que tu alma te importe. Dios no está jugando. Ni el diablo está jugando, ni Dios no está jugando. Si tú no has nacido de nuevo, no entrarás al cielo. Arderás en una eternidad, en un infierno que muchos hoy en día no quieren predicar porque les da temor. Muchos te están predicando para que vivas en la tierra, que tienes un Dios de amor, que Él te va a dar todo, que Él te va a complacer todo, que tú eres el hijo del rey y que mereces lo mejor. Es cierto, lo mereces, pero lo mejor es tener comunión con Dios. Y aunque tú no lo crees, y aunque tú no te importe tu alma, quiero decirte que a Dios sí le importa, y por eso te trajo en esta noche para decirte que necesitas arreglar tu relación con Él. Necesitas arreglarte con Dios, porque Dios no está jugando. Dios no está jugando. Y luego dice: por tanto, de esta manera te haré a ti, oh Israel, porque te he de hacer esto. Prepárate para venir al encuentro de tu Dios, oh Israel. ¿Sabes por qué? Porque ha sido todo esto. ¿Sabes por qué está dando? Él lo está dando porque está preparando a su iglesia para el encuentro con Él. Aleluya. Está purificando a su iglesia. Este coronavirus está haciendo estragos en el mundo, y muchos cristianos ya entendieron, y muchos cristianos ya empezaron a humillarse, y muchos ya están en ayuno en el mundo, y muchos ya están orando, y muchos empezaron a tomar en serio el evangelio. Muchos dejaron de jugar a ser cristianos, muchos dejaron de dar prioridad a otras cosas y empezaron a darle prioridad a Dios, porque sabe que su alma está en juego y que Cristo está purificando la iglesia, porque viene pronto por su iglesia, viene por ella, viene por ella. Y si a ti te da miedo que Cristo venga, pues preocúpate por cómo está tu alma, porque no tendría que darte miedo, tendría que darte alegría y reconocer que tú eres un hijo de Dios y que Cristo viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Pero si tú en esta hora sientes temor porque la trompeta suena, examina porque algo está mal en tu corazón. Y si la trompeta suena, no volarás, no volarás, no volarás. Y te quedarás y vas a llorar y vas a lamentar. Vas a lamentarte que tuviste la oportunidad, pero no te importó. No te importó la palabra, no te importó la exhortación, no te importó lo que Dios quiso decirte. Vas a llorar, vas a lamentarte. Por eso le dijo a él: te quité, te puse hambre, te puse sequía, te puse la plaga, te envié la guerra, te trastorné, porque se estaba preparando para el encuentro conmigo, pero como no quisieron, Dios permitió que se fueran cautivos y no volvieron. Y quiero leerte esto en Jeremías capítulo 5, versículo 29. Le dijo a ellos, a Judá: no castigaré esto, dice Jehová, y de esta la gente no se vengará mi alma. Así dice la palabra. No castigaré esto, dice Jehová, y de tal gente no voy a vengarme. ¿Acaso tú quieres ver la ira de Dios? ¿Tú crees que Dios te va a dejar pasar por alto el pecado? ¿Tú crees que Dios va a permitir que estés en pecado? Sí, está bueno. No, te han enseñado un Dios diferente, y por eso te prediqué la semana pasada. Necesitas conocer al Dios de la Biblia, no al Dios que tú te imaginas. No, que Dios es amor, mentira. Dios es amor, pero también es fuego purificador. Dios es santo y demanda que su pueblo sea santo, porque dice: sean santos como yo soy santo. Una cuestión que yo el evangelio como a mí me da la gana. Es que yo así me siento bien. Aquí no se trata que tú te sientas bien. Aquí se trata de que entiendas que Él es soberano y estamos para agradar y para vivir a Dios. Es que eso no me gusta, y que crees que Dios, porque a ti no te gusta, va a detener el plan y el propósito que Él tiene desde antes de la fundación del mundo. Dios tiene ya un día, una fecha señalada en que la tormenta va a sonar. Él ya lo tiene en su plan eterno. Es que Dios no viene, no, es que Cristo va a venir, y como dice Pedro, Él no retarda su promesa según algunas la tienen por tardanza, sino que es paciente para con todo, para que todos procedamos al arrepentimiento. Es lo que Dios está diciendo. Dios es soberano, Dios hará lo que quiera con su iglesia, con esta humanidad. Pero tú que en esta noche estás aquí, que no está por casualidad, que Dios te trajo, quizás te trajo el temor del coronavirus, que tienes miedo a morirte, pero yo te en esta hora que no le tengas miedo a morirte. Tenle miedo a morirte sin Cristo. A eso tenle miedo. A darte cuenta que tú has nacido de nuevo. Pero hoy, esta noche, Dios te trajo para que te pongas a cuenta con Él. No estés jugando al evangelio, porque el diablo no está jugando a ser el diablo. No estés jugando. Piensa cómo está tu vida. Porque si la trompeta suena esta noche y tú no estás bien, tú te vas a quedar.
Por más que te hayan dicho que vas a volar, y por más que digas que has servido y que tienes privilegio y que hiciste esto y que no, porque a Dios no le interesa otra cosa más que tu corazón. Así que preocúpate por cómo estás y no tomes a juego esto. Dios te trajo esta noche para decirte, iglesia, santifícate y purifícate, porque el trompeta sonará pronto. El que esté preparado volará conmigo y irá a la cena del Cordero. Y les podré decir, vengan aquí, bendito de mi Padre. Pero aquellos que no nacieron de nuevo y que desobedecieron su palabra, les será malditos al fuego eterno preparado para Satanás y sus demonios. Es un juego, Dios no está jugando. El alma es eterna y aquí se define todo. El alma es eterna, tú tienes que definir, o estás con Dios o estás con el diablo. Aquí no hay tonos grises. Tú tienes que examinar tu corazón delante de Dios. Dios no te trajo en esta noche para perder el tiempo ni para entretenerte. Dios te trajo en esta noche para que te pongas a cuentas con Él. Tú decides, iglesia, en esta hora. A esta nación de Israel Dios lo llevó poco a poco. Y Dios te ha traído poco a poco. Y Dios va a cobrarse venganza de esta humanidad. ¿Acaso no voy a vengarme de ellos? Dice. Mi alma no se va a vengar de todo esto. ¿Tú crees que Dios está contento con esos 56 millones de abortos que hay anuales? ¿Tú crees que está contento con esos 464,000 homicidios que hay? ¿Con esos 89,000 que mueven en la guerra? ¿Tú crees que Dios está contento con esos 100,000 niños violados? Dios se cansó del pecado. ¿Tú crees que Dios está contento con ese montón de homosexuales y de lesbianas que andan por ahí? ¿Tú crees que Dios está contento? ¿Ah? Dios se hartó del pecado, pero todavía hay misericordia. Esta es una noche en la que tú tienes que escapar por tu alma. No tomes a juego el evangelio, por favor. Arréglate con el Señor porque tú y yo lo necesitamos. Cierra tus ojos, vamos a orar. Yo ya terminé y yo no te prediqué para meterte miedo. Yo sencillamente lo que te he dicho en esta hora es que tú tienes que ponerte a cuentas con Dios. Tú que estás escuchando en vivo, tienes que ponerte a cuenta con Dios. No tomes a juego que Dios te habló en esta hora. A ti no te puede importar. Esa es mentira. Muchos dicen que puede ser mentira. Quiero decirte que esta hora